Los expedientes de personal golpearon la mesa de la sala de conferencias. Ricardo Sterling se paró a la cabeza de la sala, sosteniéndolo como un trofeo, su sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. ¿Realmente le estamos pagando a esta chica para mirar códigos? Dejó las palabras suspendidas en el aire, asegurándose de que cada ejecutivo en esa sala lo escuchara claramente. 14 millones de pesos al año por sentarse en una oficina y mirar hojas de cálculo. 12 pares de ojos se volvieron hacia mí. Mantuve mis manos planas sobre la mesa, deseando que no temblaran. Esta era mi ejecución, y Ricardo estaba disfrutando cada segundo. Llevo aquí 3 semanas, continuó, caminando ahora como un fiscal presentando sus argumentos finales. 3 semanas, y ya puedo identificar las ineficiencias que están desangrando a esta empresa. Este puesto, analista senior de cumplimiento normativo, dijo mi título como si fuera un chiste. Este es exactamente el tipo de rol inflado que se ve bien en el papel pero que ofrece cero valor medible. Soy Sofía Armendáriz. Había pasado 6 años en Axis Fianzas, detectando los errores que habrían enterrado a esta compañía. 6 años leyendo contratos hasta que me ardían los ojos, encontrando las cláusulas que todos los demás pasaban por alto, señalando los acuerdos que parecían dorados pero que en realidad eran campos minados. Y Ricardo Sterling, que apenas llevaba el tiempo suficiente para saber dónde estaban los baños, estaba reduciendo toda mi carrera a mirar códigos. Sofía aquí gana más que algunos de nuestros jefes de departamento, dijo Ricardo, animándose ante su audiencia. Manuel Cruz, nuestro director de finanzas, observaba con atención. Ximena, mi jefa, parecía querer desaparecer en su silla. ¿Y cuál es su resultado? Informes que nadie lee. Correos electrónicos sobre problemas teóricos. Advertencias sobre desastres que, de alguna manera, nunca suceden. Ximena intentó interrumpir. Ricardo, si miras el historial real de Sofía en los últimos 6 años, él la apartó con un gesto como si fuera un mosquito. He revisado el historial. Mucha actividad, mucho trabajo para mantenerse ocupada. Lo que no veo es un retorno de inversión concreto. Lo que no veo es una sola catástrofe que realmente haya prevenido. Porque esas catástrofes de las que siempre advierte, nunca se materializan. Quizás porque nunca fueron reales en primer lugar. Fue entonces cuando estallé. Había estado despierta desde las 4 de la mañana terminando mi análisis de la adquisición de Cima Quantica Holdings. Mi hija Tara había estado enferma con fiebre durante 3 días. Mi hijo Lucas necesitaba ayuda para prepararse para su torneo de debate. Mi esposo Carlos mantenía a nuestra familia unida con cinta adhesiva y oraciones mientras yo trabajaba jornadas de 16 horas. Y ya estaba harta de ser diplomática. Sección 12, subsección 4 de la adquisición de Cima Quantica, dije. Mi voz cortó el silencio de la sala, firme y fría. La estructura de ganancias variables contradice directamente el lenguaje de indemnización. Si cerramos este trato mañana como está planeado, estamos expuestos a una responsabilidad que podría exceder los 34.000 millones de pesos. La sonrisa de Ricardo se hizo más amplia. De hecho, parecía encantado. ¿34.000 millones? ¿Escucharon todos eso? ¿34.000 millones? Déjenme ver si entiendo. Sofía, ¿me estás diciendo que nuestro equipo legal pasó por alto este problema? ¿Que las 3 firmas de asesoría externa a las que pagamos millones para revisar este acuerdo lo pasaron por alto? ¿Que los propios abogados de Cima Quantica lo pasaron por alto? Pero tú, sentada en tu oficina con tus marcadores y tus hojas de cálculo, encontraste la prueba irrefutable que nadie más pudo ver. Sí. La única palabra aterrizó como un desafío. Ricardo se rió y algunas personas alrededor de la mesa se movieron incómodas. Manuel se inclinó hacia adelante, interesado a pesar de sí mismo. ¿Cuál es la exposición específica, Sofía? Había estado esperando que alguien realmente preguntara. Encendí mi laptop, mostrando el análisis que ya había enviado al equipo del acuerdo 3 veces. La metodología de reporte de ingresos de Cima Quantica no se alinea con su estructura de contrato real. Están clasificando las tarifas de proyectos únicos como ingresos por suscripción recurrentes para inflar sus métricas de crecimiento.
Cuando conciliemos sus libros después de la adquisición utilizando los principios de contabilidad estándar, sus activadores de rendimiento para las ganancias variables fallarán. La cláusula de indemnización, tal como está redactada actualmente, les permite reclamar: saboteamos deliberadamente sus operaciones para evitar el pago de las ganancias variables. Las ganancias variables están estructuradas en 6.800 millones de pesos durante 3 años. Si se tienen en cuenta los daños consecuentes por la pérdida de valor para los accionistas, estamos hablando de un mínimo de 34.000 millones. La sala quedó en silencio durante unos 5 segundos. Pensé que tal vez alguien realmente escucharía. Entonces Ricardo negó con la cabeza, sonriendo como si yo fuera una niña insistiendo en que había monstruos en el armario. Este es exactamente el problema. Catástrofes teóricas, escenarios hipotéticos construidos sobre suposiciones y el peor de los casos. Se volvió hacia Manuel. ¿Cuándo se cierra Cima Cuántica? Mañana por la mañana, a las 8. ¿Y sus abogados han levantado alguna bandera roja sobre el problema de la sección 12? Manuel me miró y luego a Ricardo. No, no lo han hecho. ¿Correcto? Porque en realidad no es un problema. Es Sofía encontrando patrones en el papel tapiz. Ricardo cerró mi expediente de personal con un chasquido decisivo. Esto es lo que va a pasar. Cima Cuántica se cierra mañana como estaba previsto. Este acuerdo ha estado en proceso durante 6 meses y no lo vamos a arruinar por preocupaciones teóricas. Volvió esos ojos fríos hacia mí. Y Sofía, te vas a tomar una licencia pagada. 2 semanas con efecto inmediato. Descansa. Piensa si este puesto es realmente el adecuado para tus talentos. Licencia pagada. Las palabras bien podrían haber sido: estás despedida. Solo estamos siendo educados al respecto. Todos en esa sala conocían el guión. Licencia pagada, luego un plan de mejora del rendimiento, luego un generoso paquete de salida y un acuerdo de no divulgación. Ximena lo intentó una última vez. Ricardo, realmente creo que deberíamos al menos hacer que Sofía presente su análisis completo. La reunión ha terminado. Ricardo ya estaba recogiendo sus materiales. Tenemos una adquisición transformadora que se cierra por la mañana. Mantengámonos enfocados en lo que realmente hace avanzar a esta empresa. Salí de esa sala de conferencias sabiendo 3 cosas con absoluta certeza. Primero, mi carrera en Axis había terminado. Segundo, Ricardo Sterling iba a cerrar el trato de Cima Cuántica a pesar de mis advertencias. Y tercero, cuando ese trato explotara exactamente como lo había predicho, iban a necesitar a alguien a quien culpar. Regresé a mi oficina y me quedé mirando los documentos de Cima Cuántica que todavía brillaban en mi pantalla. Todo ese lenguaje contradictorio resaltado en amarillo, las discrepancias de ingresos que había marcado en rojo, la certeza matemática del desastre explicada en mi análisis. Ximena apareció en mi puerta 10 minutos después. Parecía haber envejecido 5 años en la última hora. Lo siento mucho, Sofía. Lo intentaste. Lo aprecio. Ha estado construyendo un caso en tu contra desde su primera semana. Puesto de alto costo, difícil de cuantificar el resultado en una hoja de cálculo. Siempre ibas a ser su primer objetivo. Cerró la puerta y se sentó. ¿Qué vas a hacer? Ya estaba abriendo un nuevo correo electrónico. Voy a documentar exactamente lo que encontré, exactamente cuando lo encontré y exactamente lo que recomendé. Luego se lo enviaré a todos los que necesiten verlo. ¿Eso ayudará? Creará un rastro de papel. Cuando este acuerdo se vaya a pique, al menos habrá pruebas de que lo vi venir. Me tomó 2 horas escribir el correo electrónico. Cada palabra importaba. No podía sonar emocional. No podía sonar como si estuviera tratando de sabotear el acuerdo por despecho. Tenía que ser clínica, fáctica, profesional. Referencias de sección, análisis de riesgos, cálculos de exposición en pesos, cronología de cuando había señalado estos problemas, acción recomendada, que era simple y clara. Retrasar el cierre por 72 horas y hacer que un abogado independiente revise los conflictos específicos del lenguaje. Se lo envié a Manuel Cruz, con copia a Ricardo Sterling, Ximena y al director jurídico de Axis, Felipe Strauss. Luego me quedé sentada mirando la confirmación de envío,
sabiendo que no cambiaría nada. La respuesta de Ricardo llegó 18 minutos después. 2 frases que finalmente le costarían su carrera. Tomado nota, el cierre procede según lo programado. Reenvié toda la cadena de correos electrónicos a mi cuenta personal. Luego reenvié todos los demás correos electrónicos que había enviado sobre Cima Cuántica durante las últimas 6 semanas. Cada advertencia, cada análisis, cada señal que había levantado, 14 documentos en total, todos con marca de tiempo, todos mostrando que había estado gritando sobre este problema mientras todos los demás se tapaban los oídos. Mi teléfono vibró. Carlos llamando. ¿Cómo te fue? Su voz era esperanzadora. Sabía que me había estado preparando para esta reunión toda la semana. Te lo contaré cuando llegue a casa. Sofía, ¿qué pasó? Licencia pagada de 2 semanas. Me está preparando para el despido. Silencio al otro lado, luego, lo siento, ven a casa. Lo resolveremos. Pero no pude dormir esa noche. Seguía repasando los documentos de Cima Cuántica en mi mente, comprobando mis cálculos, cuestionando mi análisis. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si esta era la única vez que había visto patrones que no existían? Tal vez por eso Ricardo me veía como prescindible. Tal vez me había convertido en la analista que gritaba que venía el lobo. A las 2 de la mañana, estaba en la mesa de la cocina con mi laptop, revisando las discrepancias en la clasificación de ingresos por 40ª vez. Los números no mentían. Cima Cuántica estaba tergiversando sus finanzas. Las ganancias variables iban a fallar. El lenguaje de indemnización iba a aplastar a Axis. Carlos me encontró allí, con los ojos rojos de mirar la pantalla. ¿Cuántas veces has revisado esto? Ya no lo sé. Muchas. ¿Y cada vez, qué encontraste? El mismo problema. Acercó una silla junto a mí. Entonces hiciste tu trabajo. Les advertiste. Lo documentaste. Lo que sea que pase ahora, es su problema, no el tuyo. Pero no se sentía así. Cuando eres bueno en lo que haces, la responsabilidad no termina solo porque alguien más toma la decisión final. A la mañana siguiente, no fui a la oficina. Mi licencia forzada había comenzado, lo que significaba que no se suponía que debía revisar mi correo electrónico del trabajo. Lo revisé de todos modos. A las 7:45, comencé a actualizar mi bandeja de entrada obsesivamente. 8:17 de la mañana, llegó el anuncio para toda la empresa. Axis Fianzas se complace en anunciar el cierre exitoso de nuestra adquisición de Cima Cuántica Holdings. Este acuerdo transformador nos posiciona a la vanguardia del análisis de datos y la integración de tecnología financiera. El trato estaba hecho. La cuenta regresiva había comenzado. Carlos preparó el desayuno. Lucas preguntó por qué estaba en casa en un día de semana. Tara quería que le leyera. Seguí la rutina, pero mi mente estaba calculando plazos. Le tomaría al menos 2 semanas al equipo de finanzas de Axis comenzar el trabajo de integración serio. Otra semana o 2 antes de que intentaran conciliar los informes de ingresos de Cima Cuántica con las prácticas contables estándar. Quizás un mes antes de que las discrepancias se volvieran innegables. Quizás 2 meses antes de que los abogados de Cima Cuántica comenzaran a hacer ruido sobre las ganancias variables. Tenía tiempo. Tiempo para actualizar mi currículum. Tiempo para empezar a buscar mi próximo puesto. Tiempo para fingir que esto no me estaba consumiendo viva. Para el segundo día de mi licencia forzada, había tomado una decisión. Llamé a Ximena a las 9 de la mañana. Voy a renunciar. Silencio absoluto. Luego, Sofía, no. No hagas nada precipitado. Estás de licencia pagada. Sigues recibiendo tu salario. Solo aguanta 2 semanas y veremos qué pasa después. Sé lo que pasa después. Ricardo me despide y controla la narrativa. Hace que parezca que me despidieron por una causa, por ser difícil, por no ser una jugadora de equipo. Me convierto en la analista que no pudo adaptarse al nuevo liderazgo. Había estado pensando en esto toda la noche. Me va a despedir de todos modos, Ximena. Tú lo sabes. Yo lo sé. De esta manera,
Me voy en mis propios términos con mi carta de renuncia diciendo exactamente lo que quiero que diga. ¿Qué pasa con tu salario, tus prestaciones? Sofía, tienes 2 hijos y una hipoteca. También tengo documentación de que advertí a esta empresa sobre un desastre multimillonario y fui completamente ignorada. Cuando Cima Cuántica explote, esa documentación vale más que 2 semanas de salario. Ximena guardó silencio por un largo momento. ¿Estás segura de esto? Nunca he estado más segura de nada. Escribí el correo electrónico de renuncia esa tarde. Me tomó 1 hora conseguir el tono correcto. Profesional, cordial, breve, con efecto inmediato. Renuncio a mi puesto de analista senior de cumplimiento normativo. Gracias por las oportunidades durante los últimos 6 años. Le deseo a Axis un éxito continuo. Se lo envié a Recursos Humanos, con copia a Ximena y Manuel Cruz. Deliberadamente no copié a Ricardo Sterling. Que se entere por otros medios. Que piense que había ganado. Luego hice algo que nunca antes había hecho. Llamé a una abogada laboral. Su nombre era Ximena Pacheco, y me la había recomendado encarecidamente un reclutador con el que había trabajado antes. Primero hablé con su asistente, le expliqué que necesitaba una consulta urgente. De alguna manera, me consiguieron una llamada a las 3 de esa tarde. Cuéntamelo todo, dijo Ximena. Cuando nos conectamos, le conté toda la historia. La adquisición de Cima Cuántica, el conflicto de cláusulas que había identificado, las discrepancias en los informes de ingresos, el descarte de mis advertencias por parte de Ricardo, la licencia pagada forzosa, mi renuncia esa mañana. Cuando terminé, Ximena guardó silencio durante quizás 10 segundos. ¿Tienes documentación de tus advertencias? Cada correo electrónico, cada análisis, cada evaluación de riesgos, todo con marca de tiempo, todo enviado a las personas adecuadas, y sus respuestas. La respuesta de Ricardo a mi advertencia final fueron 2 frases. Tomado nota, el cierre procede según lo programado. La oí exhalar. Sofía, acabas de tomar la decisión más inteligente de tu carrera al renunciar. Si esta situación se desarrolla como crees que lo hará, Axis estará desesperado por asignar la culpa. Como empleada actual, serías vulnerable. Como exempleada con documentación a prueba de balas de que identificaste y escalaste adecuadamente el riesgo, estás protegida. Más que eso, eres valiosa. ¿Valiosa cómo? Cuando ocurra el desastre, van a necesitar tu experiencia para salir del hoyo. Y cuando te llamen, y te llamarán, nos aseguraremos de que seas compensada adecuadamente y completamente indemnizada de cualquier responsabilidad. Suenas muy segura de que esto va a explotar. Suenas muy segura de tu análisis. ¿Estás equivocada? Pensé en esos números, esas cláusulas, esa certeza matemática con la que había estado viviendo durante semanas. No, no estoy equivocada. Entonces nos preparamos. Reenvíame cada documento que tengas relacionado con Cima Cuántica. Cada correo electrónico, cada análisis, cada presentación. Quiero marcas de tiempo en todo. Vamos a construir un archivo que lo deje meridianamente claro. Hiciste todo bien. Pasé las siguientes 4 horas reenviando documentos a Ximena. Cuando terminé, tenía una carpeta con 23 archivos. Cada advertencia, cada señal, cada recomendación, un rastro de papel completo de competencia ignorada. Ximena me llamó esa noche. Esta es una documentación excelente. Te has protegido maravillosamente. Ahora esperamos. Carlos no estaba del todo de acuerdo con mi renuncia. Necesitábamos ese ingreso. Lo sé, pero no podía quedarme sentada en una licencia forzada esperando a que cayera el hacha. Encontraré algo más. El mercado es bueno para los analistas senior de cumplimiento normativo en este momento. Ya me habían contactado 2 reclutadores basándose en mi actividad en LinkedIn. Me abrazó. Confío en ti. Solo no quiero que esta gente te haga más daño del que ya te han hecho. Demasiado tarde para eso. Pero puedo controlar lo que sucede a continuación. La primera semana después de mi renuncia fue surrealista. De hecho, asistí a la práctica de debate de Lucas. Llevé a Tara a una cita de seguimiento con el médico sin tener que reprogramar 3 veces.
Cociné la cena todas las noches. Carlos seguía diciendo que parecía más ligera, menos estresada. Pero debajo de todo, estaba esperando que cayera la otra zapatilla. Bienvenidos al canal La Oficina de la Venganza, donde hacer lo correcto a veces significa estar completamente solo. Si estás interesado en cómo se desarrolla esto, suscríbete y ayúdanos a llegar a 9000 suscriptores. Ximena me llamó el 8º día después de mi renuncia. ¿Cómo lo estás llevando? Mejor de lo esperado. Durmiendo más. Viendo a mis hijos de verdad. ¿Cómo está todo por allá? Tenso. Ricardo está desatado con sus iniciativas de eficiencia. Eliminó 3 puestos más esta semana. Todos puestos de alto salario. Se está haciendo un nombre como el tipo que recorta costos. Hizo una pausa. No ha mencionado tu renuncia ni una sola vez. Es como si nunca hubieras existido. Eso dolió más de lo que quería admitir. 6 años de excelente trabajo borrados en 3 semanas por un nuevo ejecutivo con algo que demostrar. ¿Ha surgido algo con la integración de Cima Cuántica? Pregunté sabiendo que no debería. Sofía, ya no trabajas aquí. Realmente no deberías estar pensando en esto. Ximena, por favor. Ella dijo, la integración comienza la próxima semana. Finanzas está comenzando el trabajo de conciliación preliminar. Todo parece estar bien hasta ahora, pero es pronto. Hasta ahora, esas eran las palabras clave. La bomba seguía corriendo. La cuenta regresiva era invisible, pero inevitable. Actualicé mi currículum esa semana. Se sentía como una derrota, pero también era práctico. Hablé con 3 reclutadores diferentes. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Los analistas senior de cumplimiento normativo con tu historial tienen una demanda masiva en este momento. Uno me dijo con entusiasmo. Especialmente con experiencia en adquisiciones a gran escala. Probablemente podrías pedir 16 millones de pesos, quizás presionar por 18 millones en la firma adecuada. Los números deberían haberme emocionado. Se sentían vacíos. Tenía entrevistas programadas con 2 firmas diferentes. Ambas parecían prometedoras. Ambas estaban interesadas en mi experiencia previniendo desastres en acuerdos. No mencioné que mi intento más reciente de prevenir un desastre me había hecho salir de una sala de conferencias entre risas. El sábado que marcaba exactamente 2 semanas desde el cierre de Cima Cuántica, mi teléfono sonó a las 8 de la mañana. ¿Ximena? Su voz temblaba tanto que casi no podía entenderla. Sofía, Dios mío, tenías razón. Tenías toda la razón en todo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Salí de la cocina donde Carlos estaba haciendo panqueques con los niños. Dime qué pasó. Los informes financieros trimestrales de Cima Cuántica llegaron ayer. El problema de reconocimiento de ingresos que señalaste. Es catastrófico. Han estado clasificando erróneamente los ingresos por contratos sistemáticamente durante 18 meses. Tarifas de proyectos únicos categorizadas como suscripciones recurrentes. Cargos de implementación listados como ingresos por servicios continuos. Cuando nuestro equipo de finanzas comenzó a aplicar las prácticas contables estándar para la integración, nada cuadraba. Estamos hablando de miles de millones de pesos en ingresos que en realidad no existen de la forma en que los reportaron. Me senté en el sofá, con las piernas repentinamente débiles. ¿Y la cláusula de ganancias variables? La voz de Ximena bajó a apenas un susurro. Sus abogados enviaron una carta de demanda formal esta mañana. Afirman que interferimos deliberadamente con sus operaciones durante la transición de integración, lo que provocó que surgieran las discrepancias de ingresos y destruyó el valor de sus ganancias variables. Están citando el lenguaje de indemnización exacto al que te referiste. Sofía, están exigiendo 35.700 millones de pesos en daños. 35.700 millones de pesos, el número que había calculado, el escenario de pesadilla sobre el que había advertido. El desastre que todos habían ignorado. ¿Dónde está Ricardo ahora mismo? Una reunión de emergencia de la junta directiva comenzó a las 6 de esta mañana. Manuel está allí. Felipe de Legal, asesores externos. Todos están tratando de averiguar cómo sucedió esto y cómo lo combatimos.
¿Ha salido mi nombre? Ximena dudó lo suficiente como para confirmar mis sospechas. Manuel preguntó si alguien había señalado preocupaciones sobre la estructura del acuerdo antes del cierre. Ricardo intentó restarle importancia. Dijo que siempre estabas encontrando problemas teóricos que nunca se materializaban. Pero Manuel se resistió. Recordaba tu correo electrónico. Pidió ver la documentación. Hay mucha documentación. Lo sé, Sofía. Escúchame. Ricardo va a intentar manipular esto. Va a intentar hacer parecer que tus advertencias fueron vagas o incompletas o que no se escalaron adecuadamente. La Junta está haciendo preguntas difíciles sobre por qué se cerró este acuerdo si había riesgos identificados. Ricardo está bajo una presión seria. Tienes que estar preparada. Tengo una abogada. Bien. No hables con nadie de Axis sin que ella esté presente. No respondas a ningún correo electrónico. No aceptes ninguna llamada porque si están buscando a alguien a quien culpar, vendrán por ti. Llamé a Ximena de inmediato. Respondió al segundo timbre, aunque era sábado por la mañana. Sucedió, dije. Cima cuántica, todo lo que predije. Reclaman 35.700 millones. Envíame cualquier comunicación que recibas de Axis. Cada correo electrónico, cada mensaje de voz, cada mensaje de texto. No respondas a nada sin mi aprobación explícita. Para el lunes por la mañana, mi bandeja de entrada estaba inundada. Manuel Cruz tratando de localizarme. Felipe Strauss de Legal queriendo programar una llamada. Alguien de Recursos Humanos con un asunto vago sobre oportunidades de consultoría. Incluso Ricardo envió un correo electrónico. Necesito discutir el asunto de Cima Cuántica urgentemente. Reenvié cada mensaje a Ximena y no respondí a ninguno de ellos. El martes por la tarde, Ximena llamó con una actualización. Acabo de pasar 90 minutos al teléfono con Felipe Strauss. Axis quiere que vuelvas. ¿Cómo que, como chivo expiatorio? Como consultora, necesitan tu experiencia para construir su defensa contra la reclamación de Cima Cuántica. Conoces la estructura del acuerdo mejor que nadie. Identificaste los problemas antes del cierre. Entiendes las discrepancias de ingresos. Necesitan que guíes a su equipo legal a través de todo para que puedan montar una defensa efectiva. La ironía era casi divertida. Hace 2 semanas, Ricardo se burlaba de mi salario y me estaba empujando a salir. Ahora quieren mi ayuda. Ahora están desesperados. Y esto es lo que lo hace interesante. La Junta está haciendo preguntas puntuales sobre el proceso de toma de decisiones. ¿Por qué se cerró este acuerdo a pesar de los riesgos identificados? ¿Quién tomó esa decisión final? Ricardo está sintiendo la presión desde arriba. Antes de que consideremos siquiera que los ayudes, necesitamos términos que te protejan por completo y dejen absolutamente claro tu papel en esta situación. ¿Qué tipo de términos? Indemnización total de cualquier responsabilidad relacionada con Cima Cuántica. Una tarifa de consultoría independiente que refleje tu valor real. Estoy pensando en 255.000 pesos por día. Y lo más importante, cualquier respuesta oficial a la reclamación de Cima Cuántica debe incluir una cronología detallada que establezca que identificaste estos riesgos, escalaste adecuadamente tus preocupaciones y fuiste ignorada. No eres la persona que causó este desastre. Eres la persona que trató de prevenirlo. Eso debe documentarse por escrito e incluirse en su respuesta legal. Durante los siguientes 5 días, Ximena negoció con el equipo legal de Axis. Cada término que había delineado, cada protección que necesitaba, cada pieza de la narrativa que establecía mis advertencias y su decisión de ignorar esas advertencias. Aceptaron todo. No tenían otra opción. Se enfrentaban a una reclamación de 34.000 millones de pesos, y yo era la única persona que entendía el alcance total del problema. Carlos no estaba seguro de que fuera la decisión correcta. Podrías simplemente alejarte, aceptar una de esas otras ofertas de trabajo, dejar que limpien su propio desastre. Podría, admití, pero 34.000 millones de pesos no solo perjudican a Ricardo Sterling. Perjudica a cada persona que trabaja en Axis, a Ximena, a Manuel, a los analistas, asistentes y personal de operaciones que no tuvieron nada que ver con ignorar mis advertencias.
Si puedo ayudar a limitar el daño, ¿no debería hacerlo? Estudió mi rostro por un largo momento. Eres mejor de lo que se merecen. Tal vez, pero esto no se trata de lo que se merecen. Se trata de hacer lo correcto y asegurarse absolutamente de que todos sepan que tenía razón desde el principio. Entré de nuevo en las oficinas de Axis un jueves por la mañana, exactamente 3 semanas después de que Ricardo Sterling se hubiera reído de mi salario y cuestionado mi valor. El ambiente era completamente diferente, silencioso, tenso, asustado. Para entonces, todos sabían sobre la reclamación de Cima Cuántica. Todos sabían que la empresa se enfrentaba a una posible catástrofe. Felipe Strauss me recibió personalmente en el vestíbulo. Tenía unos 50 y tantos años, cabello gris, profundas ojeras bajo los ojos. Sofía, gracias por aceptar ayudarnos. ¿Por dónde empezamos? Sala de conferencias A. Tenemos a todo el equipo del acuerdo reunido, además de asesores externos de Garrigues y abogados. Necesitamos que les expliques a todos tu análisis. La sala de conferencias estaba llena. Manuel Cruz parecía agotado. Ximena me dedicó una pequeña sonrisa de agradecimiento. 3 abogados que no reconocí en trajes caros y Ricardo Sterling sentado en el extremo de la mesa mirando su bloc de notas como si contuviera los secretos del universo. Felipe abrió la reunión con eficiencia practicada. Todos aquí entienden nuestra situación. Cima Quantica Holdings alega que Axis interfirió deliberadamente con sus operaciones posteriores a la adquisición, lo que provocó que sus métricas de rendimiento de ganancias variables fallaran. Reclaman 35.700 millones de pesos en daños bajo la cláusula de indemnización. Tenemos 60 días para presentar nuestra respuesta antes de que esto proceda a un litigio formal. Me señaló. Sofía Armendáriz identificó problemas significativos con la estructura de ganancias variables y el lenguaje de indemnización antes del cierre. Necesitamos entender exactamente qué encontró, cuándo lo encontró y cómo se comunicó esa información. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí. Ricardo todavía no levantaba la vista de su bloc de notas. Abrí mi laptop y saqué el análisis que había preparado. Comenzaré con la cronología completa. Durante las siguientes 2 horas y media, les expliqué todo con precisión quirúrgica. La revisión inicial del contrato donde noté por primera vez el lenguaje problemático en la sección 12, la inmersión profunda en los archivos financieros históricos de Cima Quántica que revelaron inconsistencias en su metodología de reconocimiento de ingresos. La estructura conflictiva entre los activadores de rendimiento de las ganancias variables y la asignación de responsabilidad de indemnización. Los 3 correos electrónicos separados que envié al equipo del acuerdo señalando estas preocupaciones, la presentación formal de evaluación de riesgos que entregué 4 semanas antes del cierre. Y finalmente, mi último correo electrónico completo enviado 18 horas antes del cierre, exponiendo la exposición potencial con detalle exacto. Una de las abogadas externas, una mujer de ojos agudos llamada Roxana Ellis, me detuvo. Este último correo electrónico que envió el día antes del cierre. ¿Quién lo recibió y quién respondió? Se lo envié a Manuel Cruz, con copia a Ricardo Sterling, Ximena Reyes y Felipe Strauss. Ricardo Sterling respondió. Roxana dirigió su atención a Ricardo. Señor Sterling, ¿cuál fue la naturaleza de su respuesta? La voz de Ricardo era plana, despojada de toda la confianza que había tenido en esa sala de conferencias hacía 3 semanas. Acusé recibo de las preocupaciones de Sofía y tomé la determinación de que el cierre debía proceder según lo programado. ¿Sobre qué base tomó esa determinación? El silencio se prolongó durante varios segundos. Roxana presionó. ¿Consultó con un asesor legal adicional específicamente sobre los problemas que Sofía planteó? ¿Hizo que otro analista senior verificara independientemente sus hallazgos? ¿Realizó alguna diligencia debida suplementaria sobre las preocupaciones de reconocimiento de ingresos? Confié en el producto de trabajo de los asesores externos y las firmas de asesoría que ya habían revisado la documentación del acuerdo. ¿Le pidió específicamente a alguna de esas partes externas que revisara y abordara las preocupaciones que Sofía había identificado? La mandíbula de Ricardo se tensó. No, no lo hice. Roxana tomó una nota cuidadosa. ¿Por qué no? Tomé una decisión personal de que las preocupaciones eran teóricas y que un mayor retraso no estaba justificado dado el tiempo y los recursos ya invertidos en el acuerdo.
Roxana se volvió hacia mí. Sofía, en su opinión profesional, basada en 6 años de análisis de cumplimiento de adquisiciones, ¿era el riesgo que identificó fácilmente detectable durante una diligencia de vida estándar? Miré directamente a Ricardo por primera vez. Todavía no me devolvía la mirada. Sí, requería una referencia cruzada detallada del lenguaje del contrato con la metodología real de informes de ingresos, pero era absolutamente detectable con un análisis apropiado. Y en su opinión profesional, ¿debería haberse cerrado esta adquisición con los conflictos de lenguaje identificados en su lugar? No. La exposición al riesgo era demasiado significativa. Como mínimo, el cierre debería haberse retrasado hasta que el lenguaje conflictivo pudiera reconciliarse y la metodología de reconocimiento de ingresos pudiera verificarse independientemente con el desempeño histórico. Gracias, Sofía. La reunión continuó durante otros 90 minutos, pero la narrativa crítica se había establecido. Yo había hecho mi trabajo. Había identificado el riesgo. Lo había escalado apropiadamente a través de los canales adecuados. La decisión de anular esas advertencias y cerrar el acuerdo de todos modos recaía enteramente en Ricardo Sterling. Cuando la reunión finalmente terminó, la gente salió en silencio. Ricardo se fue primero, con la cabeza gacha, sin hablar con nadie. Ximena me agarró del brazo en el pasillo. Fue brutal ver eso. Fue una documentación fáctica de lo que realmente sucedió. Ya se habla de despidos masivos. Si no podemos resolver esta reclamación o reducirla significativamente, no necesitó terminar la frase. 34.000 millones de pesos destruirían a Axis por completo. Durante las siguientes 10 semanas, me convertí en el activo más crítico de Axis. Trabajé en estrecha colaboración con Roxana y el equipo legal de Garrigues y abogados para construir una estrategia de defensa integral. El argumento central era elegantemente simple. Cima Quantica había tergiversado fundamentalmente su posición financiera desde el principio de las discusiones de adquisición. El fracaso de las ganancias variables no fue el resultado de ninguna acción que Axis hubiera tomado después de la adquisición. Fue el resultado inevitable de que las finanzas previas a la adquisición de Cima Quantica se basaran en prácticas contables agresivas que no podían sobrevivir a una conciliación estándar. Para probar esa tesis, tuvimos que reconstruir todo el historial de ingresos de Cima Quantica desde cero. Pasé semanas analizando cada contrato que habían ejecutado en los últimos 3 años, cada acuerdo con el cliente, cada política de reconocimiento de ingresos, cada estado financiero. Cuanto más profundizaba, peor se veía para Cima Quantica. No solo habían sido descuidados con su contabilidad. Habían sido sistemáticamente agresivos, reclasificando deliberadamente los tipos de ingresos para crear la apariencia de un crecimiento predecible de los ingresos recurrentes. Las tarifas de proyectos únicos se convirtieron en ingresos por suscripción. Los cargos de implementación se convirtieron en servicios continuos. Las modificaciones de contratos se convirtieron en expansiones que inflaron las métricas de crecimiento. Cuando el equipo de finanzas de Axis había comenzado a aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados durante la integración, el castillo de naipes se derrumbó. Los números reales contaban una historia completamente diferente. Cima Quantica valía quizás el 60% de lo que Axis había pagado. Roxana utilizó mi análisis exhaustivo para cambiar completamente la narrativa. Axis no era la parte que incumplía el acuerdo de adquisición. Cima Quantica sí lo era. Habían cometido fraude en la inducción al tergiversar sistemáticamente su desempeño financiero para inflar el precio de adquisición. El fracaso de las ganancias variables fue una consecuencia directa e inevitable de ese fraude subyacente. Axis presentó su respuesta formal a mediados de diciembre junto con una importante contrademanda por inducción fraudulenta, incumplimiento de contrato e incumplimiento de representaciones y garantías. La reacción de Cima Quantica fue rápida y reveladora. En 6 días, su abogado se puso en contacto para discutir un posible acuerdo. Las negociaciones del acuerdo tomaron casi 2 meses, pero el acuerdo final se concretó a fines de febrero. Cima Quantica retiró por completo su reclamación de 35.700 millones de pesos. Axis acordó una reestructuración de las ganancias variables con objetivos de rendimiento drásticamente más bajos que reflejaban realmente el potencial de ingresos legítimo de Cima Quantica. No cambió más dinero de manos más allá del precio de adquisición original. Ambas partes acordaron términos de confidencialidad estrictos.
No fue una victoria total, pero estuvo bastante cerca. Axis sobrevivió a duras penas. La renuncia de Ricardo Sterling se anunció a principios de marzo. La declaración de la Junta Directiva, cuidadosamente redactada, mencionaba la búsqueda de otras oportunidades y un acuerdo mutuo. Todos los que podían leer entre líneas corporativas sabían exactamente lo que había sucedido. Felipe Strauss me llamó a su oficina la mañana después de que la renuncia de Ricardo se hiciera pública. «Queremos que vuelvas permanentemente», dijo sin preámbulos. «Vicepresidenta senior de gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Tendrías autoridad de supervisión para todos los análisis de acuerdos importantes, toda la diligencia debida de adquisición, toda la revisión de cumplimiento para transacciones significativas, línea de reporte directa a mí y a la Junta. Un salario de 21 millones de pesos más una participación accionaria sustancial. Era más dinero del que jamás había imaginado ganar. Era el reconocimiento que había deseado durante toda mi carrera. Era la validación de que mi experiencia importaba. Pensé en la oferta durante quizás 15 segundos. No, pero gracias. Felipe realmente pareció sorprendido. No, Sofía, esta es una oportunidad significativa. Lo aprecio, pero ya he aceptado un puesto en otro lugar. Impulso y Asociados me habían contactado en enero. Eran una firma de consultoría boutique especializada en la evaluación de riesgos de adquisición para transacciones de mercado medio y de gran capitalización. Habían oído hablar de mi papel en la situación de cima cuántica a través de conexiones de la industria. Querían que hiciera exactamente lo que acababa de hacer para Axis, pero para múltiples clientes en diferentes industrias, en mis propios términos, con mi propio equipo. El salario base era en realidad más bajo que la oferta de Axis, 16 millones de pesos, pero la participación accionaria era sustancial y el camino hacia la sociedad estaba claro. Más importante aún, nunca más tendría que sentarme en una reunión donde alguien como Ricardo Sterling descartara mi experiencia como preocupaciones teóricas. Mi último día como consultora de Axis fue un viernes a finales de marzo. Ximena me llevó a almorzar al lugar italiano que siempre habíamos hablado de probar pero nunca tuvimos tiempo. «Realmente nos dejas», dijo mientras comíamos pasta. «Sí. Te vamos a extrañar enormemente». «Yo también te voy a extrañar. ¿Podrías venir conmigo?» Impulso se está expandiendo rápidamente. Están buscando activamente analistas con experiencia. Ximena sonrió pero negó con la cabeza. Quizás eventualmente. Déjame ver cómo evolucionan las cosas aquí con el nuevo liderazgo. Con Ricardo fuera, hay una posibilidad de que podamos reconstruir algo funcional. Ambas entendimos que era un pensamiento optimista, pero la esperanza contaba para algo. Esa noche, Carlos abrió una buena botella de vino después de que Lucas y Tara se durmieran. Por mi brillante esposa, que salvó a una compañía que absolutamente no la merecía. No lo salvé. Solo hice el trabajo que deberían haberme dejado hacer en primer lugar. Hiciste más que eso. Te mantuviste firme cuando todos decían que estabas equivocada. Te protegiste cuando te habrían convertido en un chivo expiatorio. Saliste de esto más fuerte y en tus propios términos. Chocamos las copas y bebimos. La verdad era que no me sentía particularmente fuerte. Me sentía cansada, aliviada, agradecida de que hubiera terminado, pero también enojada. Enojada de que hubiera sido necesario un desastre casi catastrófico para que la gente escuchara. Enojada de que Ricardo hubiera enfrentado consecuencias reales mínimas más allá de una renuncia que probablemente vino con un generoso paquete de indemnización. Enojada de que cientos de personas casi perdieran sus trabajos porque un ejecutivo no podía admitir que no entendía algo. Pero esa ira era un combustible útil. Me recordaba exactamente por qué este trabajo importaba tanto. Alguien tiene que ser la persona en la sala dispuesta a decir, deténganse. Miren esto. Piensen en lo que realmente estamos haciendo. Alguien tiene que leer la letra pequeña que a todos los demás les parece aburrida. Alguien tiene que hacer los cálculos que parecen tediosos hasta que previenen un desastre. Alguien tiene que preocuparse por los detalles que todos los demás quieren descartar. Y cuando esa persona es objeto de burlas, despidos, marginación o expulsión, tiene que ser lo suficientemente fuerte y preparada para respaldar su trabajo a pesar de todo.
A los 3 meses de mi nuevo puesto en Impulso y Asociados, estaba realizando una revisión de adquisición para una empresa de tecnología de la salud. Enterrado en lo profundo de los archivos de cumplimiento normativo, identifiqué un posible problema de reembolso de Medicare que podría haber desencadenado sanciones federales y disposiciones de recuperación por valor de cientos de millones de pesos. Lo señalé de inmediato. El director general del cliente se opuso firmemente, insistiendo en que su equipo legal había aprobado a fondo todas las preocupaciones regulatorias. Me mantuve firme, documenté mi análisis en detalle, expuse el riesgo regulatorio con citas y precedentes de apoyo. El director general retrasó la transacción, trajo a un abogado especializado en regulación de la salud. En una semana, confirmaron que tenía toda la razón. De nuevo, esta vez no hubo risas, ni despidos, solo gratitud genuina y una solicitud para que Impulso se encargara de todos sus futuros análisis de acuerdos. Esa es la verdad esencial sobre ser genuinamente excelente en lo que haces. Eventualmente, la gente adecuada se da cuenta. Eventualmente, la gente adecuada escucha. Eventualmente, la gente adecuada valora tu experiencia apropiadamente. Y los Ricardo Sterlings del mundo se convierten en cuentos con moraleja que la gente cuenta para ilustrar lo que no se debe hacer. Todavía pienso en esa mañana a veces. Ricardo sosteniendo mi expediente de personal como un arma. El sonido de su risa condescendiente resonando en la sala de conferencias. La forma en que mis manos temblaban debajo de la mesa mientras luchaba por mantener mi voz firme. Pienso en lo cerca que estuve de quedarme en silencio, de aceptar su evaluación de mi valor, de creer que tal vez realmente estaba sobrepagada y con un rendimiento inferior. Pienso en la catástrofe de 35.700 millones de pesos que casi destruyó a toda una empresa. Y estoy agradecida. Agradecida de haber confiado en mi propia experiencia incluso cuando todos los demás la descartaron. Agradecida de haber documentado todo con precisión obsesiva. Agradecida de tener gente como Carlos, Ximena y Jimena de mi lado. Agradecida de haber renunciado en mis propios términos antes de que pudieran controlar la narrativa. Agradecida de que cuando el desastre golpeó exactamente como se predijo, estaba posicionada para ayudar en lugar de ser culpada. Porque esa es la verdadera recompensa, no la venganza. No ver a alguien que te hizo daño fracasar espectacularmente, sino saber con absoluta certeza que hiciste lo correcto. Lo difícil, lo profesional, incluso cuando nadie quería escucharlo, incluso cuando te costó a corto plazo. Y luego, cuando el polvo se asienta y los números llegan y la verdad se vuelve innegable, puedes pararte allí sabiendo que tenías razón todo el tiempo. Ese sentimiento vale más que cualquier cifra salarial, incluso 14 millones de pesos. Especialmente cuando la alternativa es un desastre de 34.000 millones de pesos que viste venir desde kilómetros de distancia y trataste desesperadamente de prevenir. Si te has quedado con esta historia hasta el final, entiendes por qué estas situaciones importan. Experiencia real descartada, consecuencias reales ignoradas, vindicación real ganada. Pulsa ese botón de suscripción porque hay más historias como esta que necesitan ser contadas. El mejor epílogo llegó unos 6 meses después de mi puesto en Impulso y Asociados. Recibí un mensaje de LinkedIn de Manuel Cruz. También había dejado Axis. Ahora estaba haciendo consultoría independiente, asesorando a juntas corporativas sobre gestión de riesgos, gobernanza y supervisión de adquisiciones. Su mensaje fue breve pero significativo. Debería haberte escuchado en esa sala de conferencias. Debería haberte apoyado contra Ricardo. Lamento sinceramente no haberlo hecho. Lo que hiciste requirió un verdadero coraje y aprendí al ver cómo lo manejaste. Le respondí, escuchaste cuando realmente importaba. Presionaste por la documentación. Te aseguraste de que la verdad saliera a la luz. Eso es lo que cuenta porque al final eso es todo lo que realmente podemos hacer. Escuchar cuando más cuenta. Hablar cuando importa. Independientemente de las consecuencias. Respaldar nuestro trabajo cuando todos los demás están huyendo. Documentar todo para que la verdad tenga una base sobre la cual sostenerse. Y confiar en que, eventualmente, con suficiente paciencia, suficiente integridad y suficiente competencia, la verdad gana. Costó 35.700 millones de pesos en daños reclamados para demostrar que tenía razón. Pero habría tenido razón a cualquier precio.
La mañana después de enviar mi renuncia a Axis, Carlos me había preguntado si estaba segura de irme. Estás renunciando a mucho, había dicho. El salario, la seguridad, el puesto que construiste durante 6 años. Lo había pensado cuidadosamente antes de responder. No estoy renunciando a nada real. Estoy protegiendo algo más importante. Mi integridad profesional, mi experiencia, mi derecho a ser escuchada cuando identifico problemas genuinos. Esas cosas importan más que cualquier título de trabajo. Él asintió, entendiendo aunque le asustaba. Entonces, ¿qué sigue? A continuación, me aseguro de que cuando ocurra este desastre, y ocurrirá, esté posicionada para ayudar a solucionarlo en lugar de ser culpada por ello. A continuación, me aseguro de que mi documentación sea impecable. A continuación, me aseguro de que todos sepan que hice todo bien. Y después de eso, encuentro gente que realmente valore lo que hago. Y nunca más trabajaré en un lugar donde tenga que convencer a la gente de que mi experiencia importa. Esa conversación parecía de hace una vida. Ahora, aunque había pasado menos de un año, había cumplido cada promesa que me hice a mí misma esa mañana. Había protegido mi integridad. Lo había documentado todo. Me había posicionado perfectamente. Había encontrado una organización que valoraba mi experiencia desde el primer día. Y Ricardo Sterling, dondequiera que hubiera aterrizado después de su renuncia, había aprendido una lección costosa sobre la diferencia entre costo y valor, sobre el peligro de descartar la experiencia que no entiendes, sobre las consecuencias catastróficas de la arrogancia disfrazada de liderazgo. No me regocijé en su caída, pero sentí una profunda satisfacción al saber que mi trabajo, mi análisis, mis advertencias habían sido completamente vindicadas. A veces, tener la razón no es suficiente. También tienes que ser lo suficientemente valiente para decirlo, documentarlo, respaldarlo y protegerte cuando otros se niegan a escuchar. Había hecho todo eso, y lo volvería a hacer mañana si tuviera que hacerlo porque así es como se ve la verdadera experiencia. No solo saber la respuesta, sino tener el coraje de decirla, la sabiduría para documentarla y la fuerza para respaldarla cuando todos los demás se ríen. Esa es la lección que Ricardo Sterling aprendió demasiado tarde. Esa es la lección que llevaré adelante por el resto de mi carrera. Y esa es la historia de cómo 14 millones de pesos en salario casi le costaron a una empresa 34.000 millones porque alguien no pudo ver la diferencia entre mirar códigos y prevenir catástrofes.